nada que fue una gripe, pero Ya un gripón, ¿verdad, Lick? Yo siento que esto fue COVID, hombre. Pero al final es parte de Eva, porque sí, todavía estoy ahí al jodido con esta bendita gripe que no se me quita, siento yo. Pero ahí vamos. ¿Y ustedes cómo están? ¿Todo bien? Sí, Lick, todo bien, gracias a Dios. Influenza, Lick. Yo creo que fue influenza, fíjate, porque estoy malo de la garganta. Sí, esos síntomas da dolor de cuerpo, garganta, pecho, fiebre. Eso fue lo que me dio a mí. Exactamente, Sí. eso fue lo que me dio a mí. Entonces tal vez sí fue influenza. Sí, hombre, ustedes. Uno ya no sabe ni cómo son las cosas, hombre, pero ahorita vamos a... Por eso cuídense. La gente... Ay, Dios, es que esto no me deja compartir, no sé ni por qué. Ya sé. Ahorita vamos a empezar, ¿no, jóvenes? Pero sí hay que cuidarse, hombre. Bien, vamos a platicar el día de hoy un poco sobre esta pues, pestañas de Chrome, elegir compartir con mi Google, pantalla completa, no, ventanas, tiene que ser ventanas. Bien, vamos a hablar un poco sobre la continuación. Ahí estamos. Ahí sí me escuchan, ¿va? Lo que pasa es que no puedo proyectar para que ustedes puedan ver ahí. Vamos a hablar un poquito, el día de hoy, unos 45 minutos, estimados compañeros, sobre... Ya tengo calificados todos los exámenes, les cuento. Hay muy buenos, hay varios 30, hay varios 27, hay varios 28, 29. Eso me da la pauta a mí, de que por lo menos sí están poniendo atención y de que pues se está tratando de trasladar la información como es. Hay muy buenas notas. El está entre 20, 25, 26. Claro, hay unas notas de 3 puntos, 2 puntos, 4 puntos, pero pues ni cómo ayudarlos, va, muchachos. Entonces, pero siento yo que son las personas que de una u otra manera no entran a clase. Entonces, yo los insto a que, pues de una u otra manera, puedan ingresar a clases. Pues para que estén ahí más tranquilos, ¿verdad? El fin de semana voy a publicar notas. No sé si hay alguien, antes de empezar la clase, ¿alguien de acá pidió algún examen extraordinario? Sí, buenas noches. Yo solicité examen extraordinario, licenciado. Buenas noches. Julio, Stephanie y Kevin, si ustedes solicitaron examen extraordinario, les comento para que no se asusten. Yo voy a publicar notas el fin de semana, porque el reglamento me regula que debo publicar, ahora también, el reglamento me regula que debo publicar notas lo más tarde, 15 días después, pero esas notas se pueden modificar. Entonces les va a salir a ustedes, no se presentó, pero no se preocupen porque ustedes entenderán que esta semana no fui a la facultad. Entonces, el día miércoles que yo llegue, de una vez les digo, por favor, que el día miércoles va a ser el examen de retrasada de extraordinario, ¿oyeron? Entonces, ese mismo miércoles se hace el examen y yo el jueves ya... Muchas gracias. Entonces, el día jueves, yo ya ustedes van a poder ver y ya van a ver su nota modificada. El lunes van a ver publicada la nota, pero le va a salir, no se presentó. No se preocupen, por favor, ¿oyeron? Esto no es algo en contra de ustedes, sino simplemente es por efectos de que pues, a mí me solicitan que la nota vaya de una vez publicada, ¿oyeron? Eso les quería comentar. ¿Estamos?
Sí, Lick, muchas gracias, muy amable. Bien, bien. Vamos. Lick, gracias. Bien, para servirles. Vamos a continuar el día de hoy. El día miércoles nos quedamos con relación ya a las partes procesales o a las formas de cómo acreditar la representación dentro de un conflicto. ¿Ya? Ya vimos que si es un grupo coaligado, pues obviamente el grupo coaligado no tiene una personalidad jurídica como tal. Antes de que se me olvide, una peculiaridad que encontré en las respuestas cuando yo les pregunté, y eso sí es importante que quede claro, esas respuestas se las consigné como válidas, pero un 80%, un 75% se examinaron 270 personas, califiqué 270 exámenes, yo mismo, va la redundancia, personalmente. Por eso fue que me percaté que cuando les pregunté cuál era el contenido, el derecho al trabajo, me pusieron 3 instituciones, incluso me pusieron, y estaba para Julio, Kevin, Laura, que a mí no me interesa examinarlos de mala fe, pero sí que lo aprendan, porque me imagino que va a venir en ese examen también. Pero me consignaron que el arbitraje es parte el arbitraje no es parte del contenido. El arbitraje es parte entonces solo son las 2 instituciones que hemos estado hablando. Se los pregunto, pues, porque existió, no sé de dónde lo sacaron, o si, pues, de que copiaron algunos, pues, porque hay exámenes idénticos con las mismas notas, en donde las mismas respuestas. Entonces, más que yo quisiera ahí decirles que no copiaran, no se puede, muchachos, son demasiados. Entonces ahí ven el que no copien, por favor. Pero eso les quería decir antes de que se me olvide. Bien, ¿cómo acreditar la personería? Si es un grupo coaligado, lo vemos el día miércoles, se va a acreditar por medio del acta de constitución o el acta en donde se forma específicamente el grupo coaligado. Recordémonos que el grupo coaligado se forma indeterminado para poder negociar un instrumento de normación colectiva. Y el instrumento de normación colectiva, pues obviamente es un convenio colectivo de condiciones de trabajo, no un pacto colectivo. Yo sé que ya están cansados de escucharlo, pero no me voy a cansar de insistirles que el pacto colectivo de condiciones de trabajo únicamente lo va a negociar un sindicato legalmente constituido. Teniendo claro eso, cómo acreditar la personería de las partes en un conflicto colectivo de carácter económico-social, bien, si es un grupo coaligado, a través del acta de su constitución o a través del documento, y ahí alguien que me apoye con la lectura, por favor, que aquí les voy a solicitar su apoyo. Ya lo hemos leído varias veces, pero si alguien me puede leer el artículo 374 del Código de Trabajo, por favor, jóvenes. Artículo 374. Por favor. Le colocamos comité ad hoc, ¿verdad? Ahí le consignan un grupo coaligado, sí, comité ad hoc, exactamente. Okay. Patronos y trabajadores tratarán de resolver sus diferencias por medio de arreglo directo, con la sola intervención de ellos o con la de cualesquiera otros amigables componedores. Al efecto, los trabajadores pueden constituir consejos o comités ad hoc o permanentes en cada lugar de trabajo, compuestos por no más de 3 miembros, quienes se encargarán de plantear a los patronos o a los representantes de estos, verbalmente o por escrito, sus quejas o solicitudes. Dichos consejos o comités harán siempre sus gestiones en forma atenta y cuando así procedieren, el patrono o su representante no pueden negarse a recibirlos a la mayor brevedad que les sea posible. Gracias, Rosina. Es decir, dicen
el grupo delegado. Grupo delegado no es lo mismo que grupo coaligado. Grupo coaligado es la unión de todos los trabajadores que se unen con un fin determinado. Grupo coaligado. Grupo delegado, la misma palabra lo regula, son las personas que delega el grupo coaligado para poder negociar el convenio colectivo. Si en el examen yo les pregunto, dígame cuál es la diferencia entre grupo coaligado o grupo delegado, fácil, el grupo delegado o comité ad hoc. Al comité ad hoc también se le denomina grupo delegado, ¿oyeron? Muchos tienen esa confusión que grupo coaligado y grupo delegado es lo mismo. Grupo coaligado es el género, grupo delegado es la especie. Grupo delegado es igual a un comité ad hoc, sí. ¿Está claro? Muchachos. Sí. Va. Sí. Esa es pregunta de examen y pregunta de privado. Entonces, y hay un tema muy importante, ya lo vamos a ver. Y eso lo vamos a ver ahorita que veamos el arreglo directo. ¿Cómo se acredita la representación de las partes? Les dije que por favor podían leer el 222 inciso D, 223 inciso B y 377. El 377 siempre lo vamos a encontrar. La certificación, si es un sindicato, vamos a ver la certificación de la personalidad y personería. ¿Por qué en el anterior no hay personalidad? Ya lo hemos repetido. Porque obviamente el grupo coaligado no tiene personalidad jurídica, pero sí tiene personería jurídica, que es la representación de los mismos, que puede ser un comité ad hoc o un grupo delegado, que no va a ser representado por más de 3 trabajadores. Ya vamos a los requisitos. Y específicamente en el sindicato, pues obviamente lo representa su comité ejecutivo, pero a los delegados de la negociación del pacto colectivo los van a nombrar a través de un acta que se realiza en Asamblea General. Por eso está acá, en el inciso B, certificación del acta de Asamblea General. Alguien que me lea el artículo 222, inciso D de dedo, por favor. Artículo 222, inciso D. Aprobar en definitiva los contratos colectivos de trabajo y los pactos colectivos de condiciones de trabajo y otros convenios de aplicación general para los miembros del sindicato. El comité ejecutivo puede celebrar ad referendum esos contratos, pactos o convenios y pueden también aprobarlos en definitiva, siempre que la Asamblea General lo haya autorizado en forma expresa y limitativa para cada caso. Gracias. Rosina y compañeros, ¿saben ustedes qué significa ad referendum? No, Lic. Bien, apúntenlo ahí. Ad referéndum significa con todas las formalidades y la autorización expresa para todo. ¿Quién es la máxima autoridad de un sindicato? ¿Jóvenes? La Asamblea General. La Asamblea General. Hola, María José. Y si ustedes, como Asamblea General, me delegan a mí, Jesús Arbizu, para que yo pueda negociar un pacto colectivo, obviamente yo voy a tener que aprobar lo que la Asamblea me autorice. Pero yo no voy a ir con la Asamblea cada vez que hay un tema de álgido o negociación de un artículo. Entonces, ad referéndum significa que yo tengo voz, tengo voto y tengo la decisión de poder aprobar lo que en la discusión se dé. Eso significa el referéndum. Y debe de hacer constar en la asamblea como tal. Vuelvo y repito, porque por ejemplo, si yo pido, si ustedes como sindicato me dicen, mire Jesús, va, usted va a negociar y queremos un máximo, ojo, o un aumento de 1,000 quetzales. Pero si yo veo ya con los documentos dentro del Tribunal de Conciliación o dependiendo del caso dentro del Tribunal de Arbitraje que no se puede 1,000, sino solo 600, yo no voy a suspender la audiencia para ir a decir, miren, es que voy a preguntar a la Asamblea. Yo tengo que tomar una decisión.
Y yo digo, sí, está bien, va a los 600. Eso significa referendo. Está fácil, ¿verdad? 223, inciso E, por favor, Rosina, apóyame. Muy bien. 223, inciso. E de elefante. El número de sus miembros no puede exceder de 9 ni ser menor de 3. Exactamente. Y el 377, que ya es la base sobre lo que vamos a ver más adelante, en unos minutos. Ah, no, espéreme. El E me dijo, ¿verdad? Así es, E de elefante. Yo no tengo mi código. Perdón. Es el E, es el conjunto de sus miembros, tiene la representación legal del sindicato y la misma se aprueba con certificación expedida por el Departamento Administrativo de Trabajo. Sin embargo, el comité ejecutivo puede acordar por mayoría de las 2/3 partes del total de sus miembros, delegar tal representación en uno o varios de ellos, para todo o para asuntos determinados, pero en todo caso con duración limitada. Dicha delegación es revocable en cualquier momento y su revocación se prueba mediante certificación del acuerdo respectivo, firmado por la mayoría absoluta de los miembros del comité ejecutivo y por el jefe del Departamento Administrativo de Trabajo, o en su defecto, por un inspector de trabajo. Ni los comités ejecutivos ni sus miembros integrantes como tales pueden delegar la representación del sindicato en todo o en parte, ni sus atribuciones a terceras personas por medio de mandatos o en cualquier forma. Gracias, Rosina. Bien, teniendo claro y tomando en cuenta eso, vamos a entrar. ¿Alguna duda de lo que acabamos de explicar? Creo que no hay ninguna, ¿verdad? Teniendo claro eso, vamos a entrar a explicar el primer aspecto o el primer procedimiento administrativo o extrajudicial para poder negociar un instrumento de normación colectiva. Y ese instrumento es un convenio colectivo. Y el convenio colectivo únicamente lo puede negociar un grupo coaligado o también lo puede negociar un sindicato. ¿Jóvenes? Los dos, licenciado. Los dos. Así es, los dos lo pueden negociar. Solo que por la práctica, el sindicato, por la potestad que tiene, ya lo he repetido, y tal vez suena muy cansón, muy repetitivo, no negocia convenios colectivos, sino de una vez se va a lo seguro que es un pacto colectivo. Estas definiciones no las copien, yo les voy a compartir las diapositivas. El licenciado Gustavo Bonilla, que en paz descanse, que también fue laboralista, magistrado de Corte de Apelaciones en el ámbito laboral, el magistrado de la Corte Suprema de Justicia y exdecano, elaboró un documento y un libro que ya pues, se los dije, y él establecía que el arreglo directo es la instancia extrajudicial, lo vamos a leer, mediante la cual patronos y trabajadores entre sí o con acompañamiento de amigables componedores significa personas con expertise en resolución de conflictos, no inspectores de trabajo. ¿Por qué no puede un inspector de trabajo? Jóvenes, ¿se recuerdan? ¿Se recuerdan por qué no puede un inspector de trabajo? Porque de conformidad con el numeral, el artículo 3 del convenio 87, que se aplica, la autoridad gubernamental o el organismo ejecutivo no puede tener injerencia entre las actividades intrasindicales. Resuelven controversias de tipo doméstico. ¿Qué significa de tipo doméstico, jóvenes? ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué están tan callados, hombre? No sean callados. Por eso me gusta la presencialidad, porque yo les pregunto directamente. ¿Qué se les viene a la mente cuando digo de tipo doméstico? Pues con las personas que trabajan en casa. Ok, ¿alguien más? Las empleadas domésticas. Ok, ¿alguien más? Que tal vez es un arreglo que se puede, digamos, que se puede dar y evitar llegar a cualquier otra instancia. Por ahí va la cosa.
Lo importante es que opinen. Rosina e Ingrid, vamos a aclarar eso, pero me interesa que opinen. Es más valiente el que responde que el que no quiere responder por pena. Por lo que Alex dice, por ahí va la cosa. ¿Alguien más? Lick, ¿podría ser un asunto muy interno dentro de la organización? Así es, Julio Chaicó. Cuando dicen temas domésticos, y eso que ustedes que entran a clases lo van a saber o se los van a comunicar a los que entran a clases, temas domésticos no significa exclusivamente para trabajadores domésticos. Nos confunde la palabra cuando dice tipo doméstico porque nuestro cerebro está acostumbrado a decir doméstico es quehaceres del hogar. No, tipo doméstico significa lo que dice Julio y Alex. Y no quiere decir que lo que Rosina e Ingrid digan no está bien. Lo que pasa es que tenemos el chip de doméstico, lo encajamos de una vez en la casa, pero tipo doméstico significa lo que dice Julio, temas muy internos de el trabajo, es decir, aumento de salario, una mejor de condición laboral, pero no van a ser susceptibles de paro o de huelga. Aquí sería más que todo de huelga, porque ya vamos a ver que el paro lo realizan los patronos. Entonces, un tema en donde no es susceptible de que exista o que la controversia pueda llegar a ocasionar esto. Un aumento de salario es debatible porque un aumento de salario puede llegar a realizar el paro de la empresa. No, porque se puede entrar a negociar. Entonces, a eso se refiere cuando dice tipo doméstico, lo que Julio decía, temas muy íntimos de la relación entre patronos y trabajadores. Bien, teniendo claro eso, el licenciado Bonilla dice, bueno, la definición que acabo de mencionar tiene ciertos elementos o características. Uno es en instancia extrajudicial. Aquí no estamos todavía. Ojo, aquí no estamos todavía en un tribunal de conciliación. No se confundan, por favor. Perdón por esto, jóvenes, pero es pura alergia. Cuando hablo de tribunal de conciliación, no se refiere a que está en la vía extrajudicial. La vía extrajudicial es el arreglo directo. Cuando hablamos de un tribunal de conciliación, ya estamos en una vía eminentemente judicial. ¿Ya? La palabra conciliación nos confunde a una vía extrajudicial. No, cuando hablamos de un tribunal de conciliación es ya una vía judicial. Si hablamos de una vía administrativa o extrajudicial, es el arreglo directo para los grupos coligados. ¿Intervienen solo los patronos y los trabajadores? Sí. Con la intervención de terceros denominados amigables componentes, ya explicamos quiénes son. Los problemas son de tipo doméstico, lo que decía Julio Alex, bueno, específicamente temas muy internos o muy íntimos de la sociedad que no pueden ser susceptibles de llegar a una huelga o paro. Y esto se va a... Creo que se le silenció el micrófono. No, perdón, les comentaba que ya me di cuenta que el capacha soy yo. Entonces, con tal de regresar, van a disculpar, la tecnología se lo atropella a uno. Entonces, son cosas que no pueden ser susceptibles de una huelga o un paro. Esto es fácil, ¿lo vieron? No hay otra controversia. El arreglo directo. Bueno, esto lo van a ver. Por su parte también, el licenciado Landelino Franco, ya que también era un experto en derecho laboral, también catedrático de la facultad, también miembro de la junta directiva de la facultad y pues obviamente ya falleció también, establece que es una acción por la cual patronos y trabajadores deberán de resolver sus controversias de manera directa. Y a él ya es nos hace una redirección clara de los fundamentos legales. El fundamento legal del arreglo directo, jóvenes, está en 2 artículos, bueno, 3 artículos, 374, 375 y 376. No hay más de eso. Ya, entonces,
Estas son definiciones que ustedes van a ir estudiando en su momento, ¿ya? Y obviamente aquí viene un tema muy importante. Ya leímos el artículo 374. ¿Alguien que me lea el artículo 375, por favor? Artículo 375. Cuando las negociaciones entre patronos y trabajadores conduzcan a un arreglo, se levantará acta de lo acordado y se enviará copia auténtica a la Inspección General de Trabajo y dentro de las 24 horas posteriores a su firma. La remisión la harán los patronos y en su defecto los trabajadores, sean directamente o por medio de la autoridad política o de trabajo local. La inspección debe velar porque estos acuerdos no contraríen las disposiciones legales que protejan a los trabajadores y porque sean rigurosamente cumplidos por las partes. La contravención a lo pactado se sancionará con multa de 10 a 20 quetzales si se tratare de trabajadores y de 100 a 200 quetzales en el caso de que los infractores fueren patronos, sin perjuicio de que la parte que hubiere cumplido puede exigir ante los tribunales de trabajo y previsión social la ejecución del acuerdo o el pago de los daños y perjuicios que se le hubieran causado. Gracias, Rosina. Es decir, cuando se llegue a un acuerdo, se presenta el pliego de peticiones o de formulaciones al patrono directamente y, ojo, escuchen esto porque el arreglo o la vía administrativa o la vía extrajudicial, que es lo que sigue, en la vía directa se hace llegar al patrono de otra forma, ya lo vamos a ver. Pero el arreglo directo es, señores, mire, yo lo presento directamente hasta el patrono y vamos a negociar. Se facciona un acta y se debe enviar una copia al Ministerio de Trabajo. ¿Quién la envía? El patrono. En su defecto, ¿quién la va a enviar? Pues obviamente los trabajadores. La inspección debe de velar, cosa que no hace en la práctica, ¿ya? Debe de velar porque se dé cumplimiento a esto, porque si no se da cumplimiento de esto, pues el mismo artículo regula que va a haber una multa de 10 a 20 quetzales si se trata de trabajadores y de 100 a 200 quetzales si se trata de patronos. Ven qué obsoleto es esta multa. Ahí podrían ustedes promover un tema de alguna reforma. Y para terminar, el artículo 376 nos dice lo siguiente: cada vez que se forme uno de los consejos o comités que habla, aquí es que regula el artículo 374, sus miembros lo informarán así a la Inspección General de Trabajo mediante una nota que suscriban y enviarán dentro de los 5 días siguientes a su nombramiento. Es decir, cuando ustedes sean o estén como un amigable componedor por parte del patrón o estén interviniendo, lo primero que tienen que ver es si específicamente el comité ad hoc o grupo delegado tiene esa remisión o esa autorización, porque solo es una remisión en donde se informó al Ministerio de Trabajo. Porque si se forma y no se da aviso, esa es una limitante para poder llegar después a un tribunal de conciliación, que ya vimos que un tribunal de conciliación es vía judicial. Entonces, la forma de organizarse de un grupo coaligado es consejos, grupos o comité ad hoc. Las características del comité ad hoc son permanentes mientras dure la controversia. Es una organización transitoria y las peticiones, quejas o deseos los pueden presentar de manera escrita o de manera oral. Aquí entra el principio de poco formalista, jóvenes, o antiformalista. Antiformalista, Lick. ¿Por qué? ¿Quién dijo antiformalista? Yo, porque considero de que como son trabajadores no se les exige un memorial así tan técnico, ¿verdad? Ok. Yo creo, Kevin, que es buena su aportación. Sin embargo, si me lo permite, en derecho de trabajo es poco formalista. Por eso es muy importante sus observaciones, porque si hablamos, Kevin y compañeros,
Y estoy seguro que lo que Kevin respondió, y lo felicito a Kevin por responder, no lo estoy chaqueteando, es lo que a lo mejor piensan muchos, pero antiformalista significa nada de formalismo. Pero acabamos de leer el artículo 376 que regula que deben de enviar un aviso a la inspección y se debe de enviar dentro de los 5 días de que los nombres. ¿Pide una formalidad o no pide una formalidad el código ahí, jóvenes? Chile. Entonces, la palabra correcto, Kevin, no se me vaya, Kevin, ¿dónde anda? Le agradezco por su aportación. Aquí estoy. La palabra correcta es, porque esa pregunta se los hacen algunos abogados de mala fe en los privados, o de buena fe, no lo sé. En derecho de trabajo no existe el antiformalista, porque el antiformalista es no formalidades. El derecho de trabajo es poco formalista. ¿Oyeron, por favor? Eso es para su experiencia o para su conocimiento de aquí a la vida. ¿Oyeron? Bien, entonces, al ser poco formalista, ¿quiénes son las personas que intervienen? Patronos, trabajadores y, si fuera el caso, los amigables componedores. ¿Quiénes son esos amigables componedores? Abogados, expertos, jefes de recursos humanos, hasta familiares, porque son los que van a mediar. ¿Cómo se integra este comité ad hoc? Por no más de 3 miembros. Pueden ser comité ad hoc, consejo delegado o grupo delegado. ¿Es lo mismo grupo delegado que grupo coaligado? No, Lee. ¿Por qué? Ay. Porque el grupo delegado se presenta para... El grupo delegado es igual a comité ad hoc. Así es, grupo delegado es igual a comité ad hoc. Van a escuchar ustedes grupo delegado, consejo delegado o comité ad hoc, los tres son los mismos. Si nos vamos al Código de Trabajo, en el artículo 374 regula consejo o comité ad hoc. Ya en la práctica, en la doctrina, van a encontrar ustedes grupos delegados. Por eso es muy importante que lean la doctrina también, ¿oyeron? Pero si se lo quieren facilitar, aquí se los explico yo. Grupo delegado, consejo delegado o comité ad hoc y comité ad hoc, pero son lo mismo, ¿oyeron? Las mismas definiciones. Grupo coaligado es la unión de todos los trabajadores. Comité ad hoc, grupo delegado y consejo delegado es la representación de no más de 3 trabajadores. ¿Estamos claros ahí? Por eso establece no más de 3 trabajadores. ¿Cuál es la obligación de informar a la inspección? Dentro de los 5 días siguientes a que se dé el acta de nombramiento, se debe informar para que se tome en cuenta. ¿Qué pasa si no se da? Ahí viene el poco formalismo, disculpen ustedes, pero ustedes no enviaron el aviso a la inspección, entonces no podemos realizar una negociación directa con ustedes. Así es específicamente. ¿Cuál es la finalidad de remitir la copia? Que la inspección vele por el cumplimiento del mismo. Esto, pues, obviamente son análisis extraídos de los libros. Pues si quieren lo copian, si no, no, lo pueden leer en la presentación cuando se las envíe. ¿Cuáles son las deficiencias de esto? Los contras, como llamamos. Pues obviamente no va a garantizar la estabilidad laboral. Porque ¿qué pasa si tenemos un grupo coaligado y nombran a su comité ad hoc? Bueno, antes de que se dé el Tribunal de Conciliación o que se presente la queja, pueden despedir. ¿Qué pasa si no se da el informe entre los 5 días? Momento, ustedes están formados, los podemos despedir. Porque al final no existe una represalia como tal de decirle al patrón, usted no puede despedir. Mientras están presentando el conflicto, sí. Pero ¿qué pasa si no se llega a un acuerdo? Que ya lo vamos a ver, se despiden. ¿Qué genera la desprotección? Esto lo establece el doctor Landalino y el licenciado Bonilla, no son palabras mías. No es una forma correcta, según ellos y según la doctrina, de organizarse para los trabajadores. Pues genera mucho despido y pues obviamente no existe esa forma de la representación sindical. ¿Qué pasa si llegamos a un acuerdo? Está bien, patronos y trabajadores, y firmamos un convenio colectivo. ¿Qué pasa? Bueno, lo que va a pasar es que se da cumplimiento, pero si no se le da cumplimiento, miren la gran multa que existe. Multa de 10 a 20 quetzales si se trata de trabajadores. El dinero es un quetzal uno, un quetzal es un quetzal, porque antes me recuerdo yo que el Transmetro, si uno no tenía un quetzal, no se lo llevaba a uno.
Y si usted va a la tortillería ahora y compra un quetzal de tortilla que le dan 2 tortillas a uno, ¿ya? Pues si uno no lleva el quetzal, ahora muy difícil vendan tortillas 50 centavos de tortilla. Entonces, multa de 10 quetzales a 20 quetzales a los trabajadores. Gracias a Dios, la mayoría de personas tienen 20 quetzales en la bolsa. Entonces, no les pasa ningún empacho. ¿Y qué pasa si es el trabajador, el patrono, perdón, de 100 a 200 quetzales? Entonces, es un tema muy importante. Pero ¿qué pasa con esto? Lo más importante de esto es que la calidad que tiene la negociación de esto es la forma de un título ejecutivo. Y esto lo vemos acá. ¿Ya? Cuando vemos al 375, ¿ya? La inspección debe dar porque este desacuerdo no contrarían las disposiciones legales. La contravención a lo pactado sancionará con multa de 20 quetzales si se trata de trabajadores y de 100 a 200 quetzales en el caso de los fractores son los patronos. Sin perjuicio de la parte que hubiera cumplido, puede exigir ante los tribunales de trabajo y previsión social la ejecución de acuerdo o el pago de daños y perjuicios que se le hubiera causado. Cuando regula la ejecución del acuerdo, ¿a qué nos referimos, jóvenes? ¿Se recuerdan el GEL para los que estuvieron conmigo el semestre pasado? ¿Qué es el JOL? Juicio Ejecutivo Laboral. ¿Qué es el GEL? El JOL, perdón, Juicio Ordinario Laboral. ¿Y qué es el GEL? Juicio Ejecutivo Laboral. Entonces se puede solicitar la ejecución como tal. Esto no entra dentro de un conflicto de derecho o de un conflicto colectivo jurídico. ¿Por qué? Porque de una vez la ley nos remite a la ejecución como tal. ¿Alguna duda de esto que estoy explicando? Está fácil, ¿verdad? No, Nick. ¿Por qué no? ¿Qué duda tiene? Es que no mucho le entendí. ¿Qué no entiendo? De lo de eso del juicio, de lo que explicó del juicio ejecutivo. Leamos el segundo párrafo, el 375, por favor, Rosina. El segundo párrafo. Ajá. La inspección debe velar porque estos acuerdos no contraríen las disposiciones legales que protejan a los trabajadores y porque sean rigurosamente cumplidos por las partes. La contravención a lo pactado se sancionará con multa de 10 a 20 quetzales si se tratara de trabajadores y de 100 a 200 quetzales en el caso de que los infractores fueren patronos, sin perjuicio de que la parte que hubiera cumplido puede exigir ante los tribunales del trabajo y previsión social la ejecución del acuerdo o el pago de los daños y perjuicios que se le hubieran causado. Ok. Cuando regula la ejecución del acuerdo, ¿a qué se refiere, Rosina? Perdón, Lick. Cuando regula la ejecución del acuerdo, ¿a qué se refiere? Que se protejan. Ajá. Y cuando dice la ejecución del acuerdo o el pago de los daños y perjuicios. O es una o es otra. ¿Qué regula, qué establece la ejecución del acuerdo? Cuando le hablan de ejecución, ¿a qué se refiere? Que se debe de cumplir, ¿no? Ajá. ¿Y cómo lo va a ejecutar usted? En materia eminentemente laboral. Presentando la ejecución. Cuando hablamos en laboral, la ejecución se refiere al juicio ejecutivo laboral. ¿Siguen conmigo? Cuando hablamos de títulos ejecutivos en laboral, nos vamos al juicio ejecutivo laboral. Es decir, aquí, si ellos incumplen, los patronos, si incumplen específicamente un acuerdo o convenio colectivo, no nos vamos a un conflicto colectivo de carácter jurídico o de derecho. Nos vamos a un juicio ejecutivo laboral. ¿Por qué? Porque el mismo artículo 375 nos establece, sin perjuicio de que la parte que hubiere cumplido pueda exigir ante los tribunales de trabajo y previsión social la ejecución del acuerdo, es decir,
El mismo artículo nos dice, señores, usted no tiene que demostrar algo. Esto ya está acordado y van de una vez a ejecutarlo. Y nos vamos a partir del 425 del Código de Trabajo. 417, 425 el Código de Trabajo. ¿Van conmigo? Entonces, el artículo es claro en ese aspecto. No sé si quedó claro, Rosina y compañeros. Ahora sí, ya, Lick. ¿Seguros? En la parte de sin perjuicio que las partes hubieran cumplido pueda exigir ante los tribunales. Ajá. O sea, sí, ya está ahí sí o sí, ¿verdad? Exactamente. Aquí hay un tema muy... ¿Qué manda? No era la perrita, disculpe. Aquí hay un tema muy importante. Se los debo de consignar. ¿Ven el decreto que les estoy proyectando en pantalla? Sí, Lick, se mira. Sujetos procesales. Aquí hay un tema muy importante. El arreglo directo en caso de los... ¿Ya? ¿Ven ese acuerdo que les estoy presentando ahí? Sí, Lick. Vale. Sí. Léame el artículo 5, por favor, Rosina. Artículo 5, sujetos procesales. Son sujetos procesales. A, en la vía directa, por el Estado los funcionarios que ejerzan la dirección de la entidad de que se trate y por los trabajadores del sindicato o comité ad hoc, integrado en la forma establecida en el artículo 374 del Código de Trabajo. O sea, no más de 3, ¿vale? Pueden intervenir además cualquiera otros amigables componedores, tanto sindicales como personeros de la Oficina de Servicio Civil o del Ministerio Público. Y B, en la vía jurisdiccional, conciliación, el Estado de sus entidades descentralizadas y autónomas, la representación será ejercida por quien designe específicamente la autoridad máxima del Ministerio Público. Pudiendo acudirse en consulta al Ministerio de Finanzas Públicas y a la Oficina de Servicio Civil y a la dependencia afectada por los trabajadores, el sindicato respectivo o el comité ad hoc establecido conforme a la ley. Ok, conforme a lo que hemos aprendido, ¿es lo mismo el sindicato o el comité o es diferente el sindicato y el comité? Si se dan cuenta que hay una confusión que nos genera a todos cuando estamos estudiando los privados. Si bien el catedrático de Derecho Procesal del Trabajo 2 y les dice a ustedes que el arreglo directo, ¿para quiénes? Jóvenes, ¿para quién es el arreglo directo? Grupos coaligados. Grupos coaligados. ¿Y la vía directa para quién es? Sindicatos. Sindicatos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en el artículo 5 me están estableciendo como sujetos procesales, que en realidad es parte procesal, son sujetos procesales en la vía directa. Y me está confundiendo sindicatos o comité ad hoc, porque está diciendo o uno u otro. No, ahí tendría que decir en la vía directa, sindicatos, en el arreglo directo, comité ad hoc. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque muchos me han preguntado, Lick, pero si usted ha dicho que arreglo directo solo es para los grupos coaligados y en la ley de sindicalización regula que en la vía directa es comité ad hoc. Esto está mal redactado, no porque yo esté queriéndolo negar, sino porque el Código de Trabajo específicamente lo tiene bien definido. Aquí los legisladores en su momento tuvieron una confusión, porque si se dan cuenta, en el inciso B, en la vía jurisdiccional de conciliación, el sindicato respectivo o el comité ad hoc está diciendo o uno u otro. Entonces, en el inciso A estamos hablando y aquí se expone. Entonces, por eso es importante que lo vean, porque no es lo mismo y esa confusión está. ¿Está claro lo que acabo de explicar? Muchachos. Sí, Lick. Está claro, Lick. Sí, Lick. Entonces, esa es pregunta de examen, no se haga confundir, pues. Porque aquí lo confunde exactamente. Aquí pues ya lo acabo de explicar. Esto no es necesario. El arreglo directo, ¿ya?
En cuanto a las instituciones de arreglo vía directa, ya lo vimos, arreglo directo es para grupos coaligados vía directa. Es específicamente para los sindicatos. Disculpen que suene tan repetitivo, pero es importante que tengan claro eso y que no confundan lo que establece el artículo 5 de la Ley de Sindicalización y Regulación de Huelga de Trabajadores del Estado, porque ahí en la vía directa encuadra los dos y existe mucha confusión. Y esto es un esquema del arreglo directo. Consejos consultivos, dígame. ¿Quién levantó la mano? Bueno, consejos consultivos o comités ad hoc. Aquí podría consignar consejos consultivos, ¿ya? Grupos delegados o comité ad hoc. Plantea su queja o solicitud ante el patrono o su representante de manera verbal o por escrito directamente. Esa forma, patrono procede a recibirla a la mayor brevedad posible. Directamente la recibe el patrono, ¿ya? Y, pues, obviamente, se da la discusión de la negociación de las quejas. Y en esa discusión como tal, ¿ya? Pueden darse dos aspectos. Un arreglo conciliatorio que se faccione un acta de lo acordado o no hay arreglo. No existe un mecanismo de coerción. Y ahí, pues, obviamente, ya pueden acudir a un conflicto colectivo, que lo vamos a explicar las próximas semanas. Se remite copia a la Inspección General de Trabajo dentro de las 24 horas posteriores a su firma. ¿Para qué? Para que se tenga control de que específicamente se firmó un convenio colectivo, para que la inspección vea que se le va a dar en cumplimiento. Las sanciones, ¿ya? Si no cumplen los trabajadores de multa de 10 a 20 quetzales y si no cumplen los patronos de 100 a 200 quetzales. Y si no hay cumplimiento de lo acordado y si no se da el cumplimiento como tal, se promueve la ejecución del acuerdo, que ahí es donde teníamos la duda, Rosina. La ejecución del acuerdo, Rosina y compañeros, es el juicio ejecutivo laboral. Y pueden pedirse daños y perjuicios también. ¿Cuál es el fundamento legal de esto? Fundamento legal es artículo 374 al 376 del Código de Trabajo. Fundamento legal del arreglo directo, sí, licenciado, artículo 374, 375 y 376. ¿Cuál es la peculiaridad o la característica? Que deben de ser aspectos que sean susceptibles de temas domésticos y que no sean susceptibles de ir a algún huelga por parte de los trabajadores o paro específicamente por parte de los patronos. ¿Alguna duda? Ahorita no, Lic. Bien, denme 10 minutos más y de una vez, si ya quedó claro el arreglo directo, que es para los grupos coaligados, este es específicamente la vía directa. Estamos hablando siempre de procedimientos extrajudiciales de carácter económico-social. Entonces, la vía directa, si el arreglo directo es para los grupos coaligados, la vía directa va a ser para los trabajadores sindicalizados. Por eso lo remarco acá. Aquí hay un tema muy importante. La vía directa allá se le entrega directamente al patrono. Aquí la vía directa va a ser a través de un documento y les voy a decir de una vez, porque esto lo vamos a explicar la próxima clase, para que ustedes puedan, para que ustedes puedan de una vez leerlo como tal. Permítanme. ¿Dónde está? Criterios, pactos. Aquí está. No sé si se ve lo que estoy proyectando ahorita. Todavía no, Lic. ¿No? No, Lic. Se quedó como saliendo. Okay. Les voy a suplicar que por favor lean el acuerdo gubernativo 221-94.
Lo busco, por favor. Y ese acuerdo regula el reglamento para el trámite de homologación. Repito, reglamento para trámite de negociación, homologación y denuncia de los pactos colectivos de condiciones de trabajo a empresa o centros productivos. ¿Qué es lo que hace directamente el patrono o el trabajador ahí? Es denunciar específicamente el pacto colectivo cuando ya hay una denuncia como tal, pero cuando es la negociación de un pacto colectivo, ya vamos a ver que específicamente entra la Inspección General de Trabajo. Eso lo vamos a ver en su momento. Puede intervenir una autoridad administrativa de trabajo y cualquier otro amigable componedor para la negociación, para llevar el documento. La ley determina el plazo para votar la vía directa, es de 30 días. Aquí lo vamos a ver y lo vamos a explicar el día miércoles con más cabalidad. Y el plazo comienza a partir de la presentación de la solicitud. ¿Cómo se presenta? ¿Ya? Se presenta por medio de un aviso que se da, por eso es este reglamento que les acabo de leer, que es el reglamento para el trámite de negociación, homologación y denuncia de los pactos colectivos de condiciones de trabajo de empresa. Les ruego, por favor, lo puedan leer en estos días para que lo tengan claro el día miércoles y lo puedan llevar el día miércoles a clase. ¿Oyeron? Quiero que ustedes vayan participando conmigo. ¿Cómo leer el acuerdo? ¿Cómo? Disculpen. Leer el acuerdo gubernativo 221-94, que es el reglamento para el trámite de negociación, homologación y denuncia de los pactos colectivos de condiciones de trabajo, de empresa o de centros productivos. Gracias, Lee. Bien, ¿alguna duda con lo que acabo de hablar? No, Lee. ¿Para nada? Lee, disculpe, el folleto siempre al final del curso o antes del parcial lo va a trasladar o puede ser antes para ir haciéndole anotaciones. Ese folleto ustedes lo pueden descargar, ahí donde viene la función investigadora de ustedes. Por eso le acabo de decir que lo ubiquen. Buenas noches. No me refiero al acuerdo, sino al folleto que usted está trabajando. A eso lo que pasa es que eso se los comparto. Acuérdense, antes del, después de que pase la última clase, para así saber hasta dónde les voy a trasladar, porque pues recuérdense que el parcial ingresa sobre la clase como tal. Por ejemplo, ahorita la vía directa como tal. La vía directa debe de agotarse dentro de los 30 días. Y leamos el artículo 51 del Código de Trabajo, por favor, que nos quedan todavía 5 minutillos. Alguien que me lo lea. ¿Qué número dijo? Disculpen. 51. Artículo 51 del Código de Trabajo. Todo patrono que emplee en su empresa o en determinado centro de producción, si la empresa, por la naturaleza de sus actividades, tiene que distribuir la ejecución de los trabajos en varias zonas del país, los servicios de más de la cuarta parte de sus trabajadores sindicalizados, está obligado a negociar con el respectivo sindicato, cuando éste lo solicite, un pacto colectivo. Al efecto, se deberá observar las siguientes reglas. ¿Continúo? Sí, por favor. El porcentaje a que se refiere el párrafo anterior se debe calcular sobre la totalidad de los trabajadores que presten sus servicios en dicha empresa o en centro de producción determinado. B. Si dentro de la misma empresa o centro de producción existen varios sindicatos, el pacto colectivo que debe negociarse con el que tenga mayor número de trabajadores afectados directamente por la negociación, en cuyo caso no pueda celebrarse en condiciones menos favorables para los trabajadores que las contenidas en los contratos vigentes dentro de la propia empresa o centro de producción. A eso me refiero, perdón, disculpa que Muy bien.
A eso me refiero que por favor, jóvenes, ya pongan ustedes de su parte. Para el día miércoles, les ruego que puedan tener leído, subrayado y claro el artículo 51. ¿Oye? Entonces, les supliqué que lo leyeran porque eso sí va a ser importante que lo subrayen. ¿Ya? Entonces, para el día jueves leemos el artículo 51 del Código de Trabajo, llevamos el reglamento que acabo de terminar y de mencionarles y nos faltan 2, 3 diapositivas para terminar de leer la vía directa. Y terminando la vía directa, de una vez nos pasamos a la demanda colectiva. Por eso es muy importante que lo veamos de esa manera, ¿oye? ¿Estamos claros? Sí, Lick. Bien. Entonces, Dios mediante, nos vemos el miércoles miércoles es primera hora, ¿verdad? Sí, miércoles a las 6 menos cuarto, para trabajar de 6 a 7, ¿oyeron? Muy bien, gracias. Tengan buen fin de semana. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Lick. Adiós. Ahí se recuerdan que el miércoles es el examen de recuperación para los que pidieron, ¿oyeron? Feliz noche. Feliz noche, Lick, que sea mejor. Feliz noche, Lick. Muy amable, gracias. Adiós. Limoncito con miel, Lick. ¿Le cae bien? Gracias, Claudia, eso voy a estar tomando. Dios me la bendiga. Buenas noches.